Hola a todos, soy Lupe, y aunque mis 78 años me han dejado arrugas que cuentan más historias de las que mi voz ronca puede, hoy quiero compartirles un pedacito de mi vida. Antes de empezar, si lo que les voy a contar les llega al corazón, les pido un pequeño favor, dejen un comentario, suscríbanse al canal y compartan con quienes disfrutan de una buena charla. ¿Listos para un viaje a través del tiempo y las emociones? Porque les prometo que lo que van a escuchar les hará ver la vida de otra manera. ¿Alguna vez sintieron que el destino les jugaba una mala pasada solo para descubrir que era el inicio de algo mucho más grande? Sigan conmigo, porque esta es la historia de cómo un adiós inesperado me llevó a encontrar mi verdadero camino. ¿Están preparados para el secreto que guardé por décadas? Nací en un pueblo tan pequeño que ni siquiera aparece en los mapas, perdido entre la tierra roja que se pega a los pies y un cielo azul que parece tragarse el horizonte. Mi infancia transcurrió a la orilla del río, donde el sol quemaba la piel hasta dejarla morena como café y el viento traía el olor a monte mojado. Vivíamos en una casita de adobe con paredes torcidas que mi madre reforzaba con barro fresco. Cada vez que la lluvia amenazaba con derribar el techo de palma, el techo crujía en las noches de viento y el suelo de tierra batida quedaba liso de tanto mojarlo para asentar el polvo. Éramos 8 hermanos, 6 niñas y 2 niños. Una camada grande para una casa tan pequeña. Quien sostenía todo era mi madre, Sebastiana, una mujer alta, delgada, con manos callosas que parecían hechas de cuero, pero que eran gentiles cuando peinaban mi cabello o secaban una lágrima terca. Mi padre. Ese es un vacío que llevo desde pequeña. Yo tenía 6 años cuando dijo que iba a comprar tabaco al pueblo más cercano y nunca más volvió. Decían que encontró otra familia en otro estado, pero nunca supimos la verdad. Se convirtió en una sombra en mi cabeza, un borrón de sombrero de paja y un acento que no sé si recuerdo o inventé. Mi madre no lloraba por él. Las lágrimas no llenan la barriga de los niños, decía, arremangándose para trabajar. ¿Y cómo trabajaba? Se levantaba antes del sol, con la luna aún perezosa en el cielo, y solo paraba cuando la noche lo engullía todo. Lavaba ropa. Para otros, vendía tortillas en el mercado, hacía dulces de maíz para las casas ricas del pueblo, todo para poner arroz y frijoles en nuestra mesa. No teníamos mucho, pero lo poco era rico de otra manera. Nunca sexta una muñeca de tienda, pero mi madre hacía unas de mazorca de maíz con caritas dibujadas a carbón y vestiditos de retazos de colores que traía del trabajo. Pasaba horas jugando con ellas o inventando historias. María Flor era la más bonita, a Juana la terca siempre estaba peleando. Zapatos nuevos tampoco tenía, pero el pie descalzo era rey. Corría libre por el monte, sentía la tierra caliente en verano y el barro frío en las mañanas de llovizna. Nadábamos en el río hasta que la piel se nos arrugaba, jugábamos a las escondidas y, en las noches de luna llena, nos juntábamos en el patio para escuchar las historias de la abuela de la vecina, llenas de fantasmas y animales que hablaban. Era una vida pobre, pero feliz de una manera que solo quien la ha vivido entiende. Mi madre era nuestra fortaleza, nunca la sexta doblegarse, ni cuando el hambre apretaba o el dinero no alcanzaba para la medicina. Ella me enseñó a ser fuerte, a levantarme incluso cuando el mundo pesa sobre los hombros, pero también me advirtió, con esos ojos sabios suyos, algo que solo fui a entender mucho después. Chica, hija mía, el amor puede ser una prisión peor que la de hierro y concreto. En ese momento, me reía, pensando que era solo el cuidado de una madre. Poco sabía que esas palabras resonarían en toda mi vida. Hablar de mi infancia a la orilla del río me trae un calor al pecho que ni el tiempo ha logrado enfriar. Recuerdo el olor a monte mojado después de la lluvia, el sabor de la guayaba verde con sal que robábamos del patio del vecino. Había días en que el hambre apretaba tanto que el estómago dolía, pero mi madre siempre encontraba una solución. Una vez, cambió una olla de barro por un pedazo de carne seca que duró una semana de caldo espeso. Comíamos despacio, masticando bien para que durara más. En nuestra casa, el tiempo pasaba diferente. No había reloj. Medíamos las horas por el sol y las tareas. Por la mañana, el gallo cantaba y todos ya estaban de pie. Mis hermanas mayores iban a buscar agua al arroyo, cargando cubetas en la cabeza con una destreza que yo intentaba imitar,
pero siempre terminaba con el agua derramada a la mitad del camino. Mis hermanos iban con los niños del vecindario a intentar pescar o buscar frutas en el monte. Yo me quedaba ayudando a mi madre a barrer el patio, alimentar a las gallinas flacas que escarbaban alrededor de la casa o preparar el café aguado que tomábamos con harina. La escuela era un lujo que no siempre podíamos tener. Cuando se podía, caminaba casi 1 hora hasta la escuela, un edificio simple de 2 salones donde la maestra Dulce enseñaba a todos juntos, desde el ABC hasta las cuentas más difíciles. Me encantaban los libros, aunque fueran pocos y viejos. Aprender a leer fue como ganar una llave a otro mundo. Por la noche, con la luz tenue de la lámpara, deletreaba palabras para mi madre y mis hermanos menores, orgullosa de ver que las letras tenían sentido. «Vas a llegar lejos, chica», decía mi madre con un brillo diferente en la mirada. Las fiestas en la comunidad eran nuestros momentos de alegría pura. La fiesta de San Juan era la mejor de todas. El patio de la iglesia adornado con banderitas de colores, la fogata alta crepitando, el olor a elote asado y tamales esparciéndose en el aire. Todos se arreglaban como podían. Recuerdo un vestido que mi madre me hizo con un costal de azúcar viejo, pero bordado en el dobladillo con hilo rojo. Me sentí la muchacha más bonita de la fiesta, girando en el baile con mis primas mientras el acordeonista tocaba un son animado que hacía que hasta los viejos movieran los pies. Era en esos momentos que nos olvidábamos de la vida dura y solo dejábamos que la alegría entrara. Pero no todo era flores. El tiempo de las lluvias fuertes traía miedo. Nuestra casa de adobe temblaba con el viento y el agua entraba por las rendijas, formando charcos en el suelo de tierra. Una de esas noches, me desperté con mi madre llamándonos asustada. El río se había desbordado y el agua ya estaba llegando cerca de nuestra puerta. Salimos a toda prisa, llevando solo la ropa puesta y un bulto con lo poco que pudimos salvar. Nos quedamos en casa de una tía, amontonados con otras familias que también perdieron sus casas. Fueron semanas difíciles, pero cuando el agua bajó, allí estaba mi madre, arremangándose para reconstruir lo que perdimos. «La vida es así, chica», me dijo, mientras amasaba el barro para hacer nuevas paredes. «Te derriba, pero uno se levanta y empieza de nuevo». Creen que una vida así, llena de simplicidad y desafíos, podría prepararme para el amor que me esperaba, o para la tormenta que traería consigo. Sigan escuchando, porque lo que viene a continuación es la historia de cómo conocí a José de los Santos, el hombre que puso mi mundo de cabeza. Y créanme, no fue como en los cuentos de hadas. Tenía 23 años y mi vida era lavar ropa en el río, ir a misa y soñar con un techo firme y una familia propia. Todo cambió una noche de San Juan. La plaza de la iglesia estaba adornada con banderitas de colores que ondeaban en el viento cálido. Una fogata crepitaba en el centro, escupiendo chispas al cielo estrellado. Había puestos de elotes asados, de tamales, y el acordeón llenaba el aire con un sonido que hacía cosquillear los pies. Yo estaba con mis hermanas, comiendo pastel de maíz y riéndonos de alguna tontería, cuando sentí una mirada que atravesó la multitud y se posó en mí. Levanté los ojos y allí estaba él, Joaquín, alto, moreno, con una sonrisa que mostraba todos los dientes blancos contra la piel quemada por el sol. Llevaba un sombrero de cuero y botas gastadas. Acababa de llegar al pueblo para trabajar como vaquero en la hacienda del coronel Mendonza. Vino hacia mí sin vergüenza alguna, en un paso firme que parecía decir que el mundo era suyo. «¿Bailas conmigo, muchacha?», preguntó con una voz grave como un trueno bajo. Mis piernas temblaban tanto que pensé que me iba a caer allí mismo. Nunca había bailado con ningún hombre, pero acepté, más por no saber decir que no que por valentía. Sus manos eran ásperas por el trabajo pesado, pero el tacto era gentil mientras me guiaba en medio de la plaza. Giramos al son del acordeón, el polvo del suelo subiendo como humo fino. «Eres la muchacha más bonita de esta fiesta», susurró en mi oído, su aliento cálido haciéndome cosquillas en el cuello. ¿Le creí? Claro, ¿quién no le creería a un hombre así, hablando tan dulce? Después de esa noche, Joaquín se convirtió en mi sombra. Me esperaba en el camino a la fuente, trayéndome una flor silvestre o un racimo de capulines que encontraba en el camino. Hablaba de su vida en su tierra natal, o de los ríos anchos
de los caballos salvajes que domaba desde niño. Dicen que quería un pedazo de tierra, un pequeño rebaño, una familia a la que llamar suya. Quiero una mujer de temple a mi lado, mi amor, decía, mirándome profundamente con unos ojos que me dejaban sin aliento. Yo me derretía, imaginando una vida entera con él. Mi madre, Sebastiana, desconfiaba. Ese forastero tiene ojos grandes, niña. Cuidado con el hombre que habla demasiado bonito, dijo una vez, frunciendo el ceño. Pero yo estaba ciega, sorda a cualquier advertencia. En 3 meses, me pidió matrimonio, en 6, nos casamos. Fue sencillo, en la pequeña iglesia del pueblo, con el padre rezando una misa rápida y unas flores que mis hermanas recogieron en el monte para el altar. Después hubo pastel de maíz y acordeón en el patio de la casa de mi madre. Joaquín no tenía familia cerca. Dijo que era huérfano, criado por una tía que ya había muerto. Solo trajo una guitarra vieja y un montón de promesas que, en ese momento, valían más que oro para mí. Joaquín me conquistó con su forma decidida, siempre contando historias de otras tierras, de aventuras que vivió. Hablaba tanto y tan bien que me hacía imaginar un mundo más allá de mi pueblo, más allá del río y de la vida sencilla que conocía. Te voy a dar una buena vida, mi amor, prometía mientras tocaba unas melodías en la guitarra vieja, su voz grave acunando mis sueños. Para esperar, decía que la vida era demasiado corta para hacer las cosas despacio. Cuando uno sabe lo que quiere, ¿para qué demorar?, decía, tirándome de la cintura, y yo, tonta, creía que esa prisa era una prueba de amor, cuando, en realidad, era solo su forma de ser, apurado por conseguir lo que quería sin importarle mucho el después. El día de nuestra boda fue sencillo, pero lleno de esperanza. Recuerdo el vestido blanco que mi hermana mayor cosió usando una buena sábana que mi madre guardaba en un baúl. No era lujoso, pero para mí era el vestido más bonito del mundo. Me puse una flor de azahar en el cabello que una vecina trajo de su jardín. En el altar, temblando de nervios y felicidad, miraba a Joaquín como si fuera un príncipe de los cuentos que la maestra leía en la escuela. El padre habló de construir una vida juntos, de respeto y amor, palabras que guardé en el corazón, como quien guarda un tesoro. La fiesta después fue en el patio de la casa de mi madre, con comida que los vecinos ayudaron a preparar, gallina de rancho con puré, frijoles verdes, arroz y un pastel que la señora Josefa, la partera del pueblo, hizo de regalo. Joaquín bebió un poco de más del aguardiente que trajeron los amigos, pero ese día hasta eso me pareció normal. Era fiesta. Después de todo, bailamos hasta tarde y yo me sentía la mujer más feliz del mundo. Mi madre, en un rincón, observaba todo con esos ojos serios suyos. Hoy sé que ella ya veía lo que yo no podía ver. Nos mudamos a una casita que heredé de una tía sin hijos. Era pequeña, solo 2 habitaciones, un cuarto y una cocina que servía de sala, con letrina al fondo y un árbol de mango dando sombra. Para mí, era un palacio. Me levantaba temprano para hacerle el café, veía su sonrisa soñolienta dándome los buenos días. Él salía para la hacienda, yo lavaba ropa en el río y soñábamos juntos. Pero pronto, sexta algunas chispas de su temperamento. Una noche, llegué tarde del trabajo y él estaba en el patio fumando con la cara cerrada. ¿Dónde estabas, mi amor?, preguntó con voz cortante. Lavando ropa. ¿Pues qué?, respondí. Él bufó, tiró el tabaco al suelo y entró. Sin decir más, pensé que era cansancio, poca cosa. No sabía que era solo el comienzo. En los primeros meses de casada, yo aún vivía en un sueño. Arreglé nuestra casita con lo poco que tenía, esparciendo unas macetas con flores por el patio, poniendo un mantel bordado en la mesita de la cocina, colgando una cortina de tela de colores en la ventana. Joaquín parecía contento. Me abrazaba fuerte cuando llegaba del trabajo. Contaba historias graciosas de la hacienda, a veces traía un pedazo de carne que el patrón le daba o unas frutas que recogía por el camino. Nos sentábamos en la puerta en las noches de calor, él tocando la guitarra y yo cantando bajito, los grillos haciendo coro, el cielo estrellado sobre nosotros. Parecía que todo iba a ser bueno, que ese amor iba a durar para siempre. Pero poco a poco las cosas empezaron a cambiar. Joaquín empezó a llegar tarde, a veces con olor a aguardiente,
inventando excusas que yo fingía creer. Tuve que ayudar a separar el ganado. El patrón pidió hacer un trabajo extra. Cuando le cuestionaba, se ponía furioso. «¿Estás dudando de mí?», gritaba, golpeando la mesa con tanta fuerza que los platos temblaban. Yo retrocedía, asustada con esa rabia que parecía venir de la nada. Lo peor eran los celos. Si hablaba con algún hombre en el camino al río o le sonreía al hijo de la señora Josa, era motivo para una tormenta en casa. «¿Estás coqueteando con ese muchacho?», preguntaba con los ojos entrecerrados de rabia. «Veo que te gusta exhibirte para los demás», yo explicaba y juraba que no había nada. Lloraba, pero él parecía disfrutar verme así, acorralada, suplicando. Después venía con cariño, con pequeños regalos, con promesas de cambiar, y yo, tonta, le creía. La casa que antes era mi sueño empezó a sentirse pesada, como si las paredes guardaran los gritos, las peleas, las noches que pasaba despierta llorando bajito para que él no me oyera. Mi madre, cuando me visitaba, se daba cuenta de que algo andaba mal. «¿Estás delgadita, mi amor? ¿Estás comiendo bien?», preguntaba, mirándome fijamente a los ojos. «¿Todo está bien, mamá?», mentía, tragándome el llanto, pero ella sabía. Las madres siempre saben. En casa, intentaba complacer a Joaquín de todas las formas. Me esmeraba en la comida, incluso cuando el dinero escaseaba. Mantenía todo limpio y ordenado. Siempre estaba lista para escuchar sus historias, para masajear sus hombros cansados después del trabajo. Llegué a pensar que el problema era yo, que si fuera más bonita, más inteligente, mejor ama de casa, tal vez él dejaría de gritar, de beber, de mirarme como si fuera una carga. Una noche, después de casarme con Joaquín, pensé que estaba comenzando una vida nueva, llena de promesas, pero no todo lo que brilla es oro, y pronto lo iba a descubrir. Nuestro día a día era sencillo. Me levantaba temprano, le hacía el café, negro y fuerte que a él le gustaba, ponía un pan en la mesa y salía al río a lavar ropa. Joaquín tomaba su caballo y se iba a la hacienda del coronel Mendonza, donde trabajaba como vaquero. Regresaba al final de la tarde, con el sol pintando el cielo de naranja y morado, y yo lo esperaba en la puerta, con el corazón lleno de ansias. Cenábamos en silencio, a veces con alguna queja de él sobre el trabajo o sobre el calor. Yo escuchaba, intentando no molestar, intentando ser la esposa perfecta que él decía que quería. Pero la perfección es una jaula, y yo me sentía cada vez más atrapada. Los días se volvieron semanas, las semanas meses, y la casa que antes era mi refugio se convirtió en mi prisión. Los celos de Joaquín crecieron como una mala hierba, asfixiando cualquier alegría. Se había convertido en una sombra, una amenaza constante, y lo peor, me sentía culpable, como si yo fuera la razón de su ira, de su infelicidad. ¿Alguna vez se sintieron así, atrapados en una relación que les consume el alma? Sigan conmigo, porque la noche en que todo cambió estaba a punto de llegar, y con ella, la oportunidad de mi libertad. Una tarde, Joaquín llegó a casa con la cara cerrada, los ojos inyectados en sangre. Había bebido más de lo normal. «¿Dónde está la cena?», gritó, tirando el sombrero al suelo. Yo había preparado un caldo de gallina, su favorito. «Aquí está, mi amor», dije, intentando sonar tranquila. Él se sentó a la mesa, pero en lugar de comer, empezó a gritar, a acusarme de cosas que no había hecho, de miradas que no había dado. Me levanté para servirle más agua, y él, con un movimiento rápido, me agarró del brazo. «No te muevas cuando te estoy hablando», rugió, apretando mi brazo con tanta fuerza que sentí que los huesos se me iban a romper. El miedo me paralizó. Nunca me había golpeado, pero esa noche, sus ojos prometían algo peor. «Eres una inútil, no sirves para nada», escupió, y levantó la mano. Cerré los ojos, esperando el golpe, pero no llegó. En su lugar, escuché un ruido sordo, como algo cayendo al suelo. Abrí los ojos y vi a mi madre, Sebastiana, parada en la puerta, con un palo de escoba en la mano, y a Joaquín en el suelo, con la mano en la cabeza. Ella lo había golpeado. «A mi hija no la tocas», dijo mi madre, su voz firme como una roca. Joaquín se levantó, furioso, pero la mirada de mi madre lo detuvo. Era una mirada que prometía el infierno si se atrevía a dar un paso más. Esa noche,
mi madre me llevó de vuelta a su casa. No dijo una palabra, solo me abrazó fuerte. Yo lloré todo lo que no había llorado en meses, años. Lloré por el amor que se rompió, por los sueños que se hicieron pedazos, o por la mujer que me había convertido. Al día siguiente, mi madre fue a la hacienda del coronel Mendonza y habló con él. No sé qué le dijo, pero el coronel despidió a Joaquín y le dio una orden de alejamiento. Nunca más lo volví a ver. Esa noche fue el fin de mi matrimonio, pero el comienzo de mi libertad. Creen que es fácil dejar ir a quien se ama, incluso cuando ese amor duele. Sigan conmigo, porque la verdadera batalla estaba a punto de comenzar, y no era contra un hombre, sino contra mis propios miedos, la cueva del diablo. El nombre sonaba a leyenda, a susurros de viejos en las noches de luna, pero para mí se convirtió en un mapa, una promesa de algo más allá del dolor. Después de que mi madre me rescató de Joaquín, me sentía como un pájaro con el ala rota. El pueblo hablaba. Claro, las miradas de lástima, los susurros. Pobre Lupe, tan joven y ya con el corazón roto. Pero mi madre, mi roca, y no me dejó caer. No te quedes a llorar en el rincón, hija. La vida sigue, y tú eres fuerte. Un día, mientras ayudaba a mi madre a limpiar el viejo baúl de mi abuela, encontré un mapa. Era viejo, amarillento, con dibujos extraños y unas palabras escritas a mano. La cueva del diablo, donde el tiempo se detiene y los sueños se hacen realidad. Mi abuela, que era curandera y sabía de hierbas y secretos, siempre hablaba de ese lugar, un lugar mágico donde las penas se iban con el viento. Yo, desesperada por un nuevo comienzo, decidí ir. Mi madre intentó detenerme. Es peligroso, hija, esas son historias de viejos, pero yo estaba decidida. Necesitaba encontrar algo, cualquier cosa, que me diera esperanza. La cueva estaba lejos, en lo profundo de la sierra, un lugar al que nadie se atrevía a ir. El camino era difícil, lleno de espinas y piedras. Caminé durante días, con solo una mochila con agua y un poco de pan. El sol quemaba, el frío de la noche calaba los huesos. Tuve miedo, claro, miedo a los animales salvajes, miedo a perderme, miedo a no encontrar nada. Pero el deseo de dejar atrás el dolor era más grande que cualquier miedo. Finalmente, después de lo que parecieron siglos, encontré la cueva. Era una abertura pequeña en la roca, casi escondida por la vegetación. Entré con el corazón latiéndome en el pecho. El aire era frío y húmedo, y el silencio era tan profundo que podía escuchar los latidos de mi propio corazón. La cueva era oscura, pero al fondo sexta una luz. Caminé hacia ella, y lo que encontré me dejó sin aliento. Era un manantial de agua cristalina, y a su alrededor, las paredes de la cueva brillaban con cristales de todos los colores. Era hermoso, mágico. Me senté a la orilla del manantial, y por primera vez en mucho tiempo, sentí paz. Cerré los ojos y dejé que el agua tocara mis manos. Sentí como si toda la tristeza, todo el dolor, se fueran con el agua. Cuando abrí los ojos, sentí una fuerza nueva dentro de mí. No era magia, no, era la fuerza de la decisión, la fuerza de la esperanza. Decidí que no volvería al pueblo. Decidí que construiría una nueva vida, lejos de las miradas de lástima, lejos de los recuerdos de Joaquín. Creen que un lugar puede curar un corazón roto. Sigan conmigo, porque lo que encontré en esa cueva no fue solo paz, sino el camino hacia mi verdadero destino. La vida en el pueblo, aunque me había dado tanto, también me había quitado. Después de la cueva, sentí que era hora de un nuevo comienzo. No podía quedarme donde cada esquina me recordaba a Joaquín, donde cada mirada me pesaba. Decidí irme, buscar un lugar donde nadie me conociera, donde pudiera ser simplemente Lupe, sin el peso del pasado. Vendí la pequeña casita que heredé, y con el poco dinero que tenía, me fui. Fue difícil, claro, dejar a mi madre, a mis hermanas, al río que me vio crecer, pero sabía que era lo correcto. Viajé en autobús, en camiones de carga, a veces a pie, hasta llegar a una ciudad grande, llena de gente, de ruidos, de oportunidades. Era un mundo completamente diferente al que conocía. Al principio, fue abrumador. La gente corría, los coches pitaban, las luces de la ciudad me deslumbraban. Me sentía pequeña, perdida en medio de tanta gente. Pero no me rendí. Recordé las palabras de mi madre. La vida te derriba, pero uno se levanta. Encontré
un pequeño cuarto para alquilar en una vecindad de un lugar humilde, pero mío. Empecé a buscar trabajo. No tenía estudios, solo mis manos y mi voluntad. Lavé ropa, limpié casas o vendí dulces en la calle. Trabajaba duro, desde el amanecer hasta el anochecer, pero cada peso que ganaba era mío, fruto de mi esfuerzo, y cada día me sentía un poco más fuerte, un poco más libre. Conocí a gente buena, gente que me ayudó, que me dio una palabra de aliento. Hice amigos, gente que no me juzgaba por mi pasado, sino que me veía por quien era. Aprendí a leer y a escribir mejor, a hacer cuentas, a manejar mi propio dinero. La ciudad me enseñó a ser independiente, a confiar en mí misma, y poco a poco, la tristeza de Joaquín se fue desvaneciendo, reemplazada por la alegría de la libertad, por la emoción de construir mi propio camino. ¿Creen que es posible reinventarse, dejar atrás el pasado y construir un futuro completamente nuevo? Sigan conmigo, porque mi historia apenas estaba comenzando y lo mejor estaba por venir. Dejar la hacienda del coronel Mendoza fue un paso importante, pero el verdadero cambio vino después. Con el tiempo, mi vida en la ciudad floreció. Con el dinero que ahorré, abrí una pequeña tienda de abarrotes. Al principio, fue difícil, pocos clientes, mucha competencia, pero yo trabajaba duro, ofrecía los mejores productos, trataba a todos con amabilidad. Poco a poco, la gente empezó a conocerme, a confiar en mí. Mi tienda se convirtió en un punto de encuentro en la vecindad, un lugar donde la gente no solo compraba, sino que también se sentía en casa. Ayudaba a mis vecinos, escuchaba sus problemas y compartía mis consejos. Me convertí en Doña Lupe, la mujer sabia del barrio. Y un día, la vida me sorprendió de nuevo. Conocí a un hombre, un viudo con 2 hijos, un hombre bueno, trabajador, que me miró con respeto y cariño. No fue un amor apasionado como el de Joaquín, y no, fue un amor tranquilo, maduro, un amor que se construyó día a día, con paciencia y confianza. Nos casamos, y por primera vez sentí que tenía una familia de verdad, una familia que me amaba por quien era. Mis hijos adoptivos me trajeron una alegría que nunca imaginé. Los crié como si fueran míos. Les enseñé los valores que mi madre me había enseñado, la honestidad, el trabajo duro, el respeto. Los vi crecer, casarse, tener sus propios hijos. Me convertí en abuela y luego en bisabuela. Mi vida se llenó de risas, de abrazos, de amor, y en cada sonrisa de mis nietos, en cada abrazo de mis hijos, veía el reflejo de todo lo que había superado, de todo lo que había construido. La vida me había quitado mucho, sí, pero también me había dado mucho más, y aprendí que la felicidad no está en evitar las caídas, sino en la capacidad de levantarse, sacudirse el polvo y seguir adelante, incluso cuando el corazón duele. Mi historia con Joaquín, por dolorosa que fue, me enseñó a valorarme, a confiar en mi intuición y a entender que la felicidad no depende de nadie más que de uno mismo. Me enseñó que el perdón no es un regalo para el otro, sino una liberación para el alma propia, y que la vejez, lejos de ser un final, puede ser el comienzo de la etapa más plena y significativa de nuestras vidas, es si nos atrevemos a vivirla con sabiduría y gratitud. Mis queridos amigos, al final de este viaje por mi vida, quiero dejarles una última reflexión. La vida es un río, con sus corrientes fuertes y sus aguas mansas. Habrá momentos de tormenta, de dolor, de pérdidas, pero también habrá momentos de sol, de alegría, de nuevos comienzos. Lo importante es no rendirse, es seguir remando, incluso cuando la barca parece hundirse. Cada uno de nosotros tiene una historia que contar, una historia de superación, de resiliencia y de amor, y es en esas historias que encontramos la fuerza para seguir adelante, para inspirar a otros, para dejar un legado. No importa la edad que tengamos, siempre hay algo nuevo que aprender, algo nuevo que vivir, algo nuevo que construir. Y ahora, me gustaría saber de ustedes, ¿cuál parte de mi viaje les tocó más el corazón? ¿Qué lección de mi historia llevarán a sus propias vidas? ¿Alguna vez tuvieron que perdonar para poder seguir adelante? Cuéntenmelo en los comentarios, me encantaría leer sus reflexiones. Y si esta historia les ha inspirado, no olviden suscribirse al canal, darle un me gusta a este video y compartirlo con alguien que necesite escuchar que la esperanza nunca muere. Hasta la próxima historia.
Y mis queridos, que la vida les sea leve y el corazón les sea fuerte.